El punto es que lo que te están enseñando en tu iglesia está mal. Porque Cristo solamente vino para morir para tu pueblo, el pueblo de Israel, y solamente para nosotros. Cuando Él nació, era para redimir a los que estaban debajo de la ley. ¿Cuál pueblo estaba debajo de la ley? Ya es tiempo que abramos los ojos y saber, los hispanos, los indígenas y los negros somos las 12 tribus de Israel. Despierta, Reino Norte. Lloro, porque mi gente está sufriendo y no tiene soluciones para salvarse. Si alguien le pregunta, sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Sí. ¿Para quién viene Cristo? Para la iglesia, a levantar su iglesia. Para levantar su iglesia, ¿verdad? Okay. Cuando dice la iglesia, ¿se refiere a alguien o a un grupo de personas? Un grupo de personas ¿Que hace qué? Que hablan de su palabra Solamente. o que hacen su voluntad, que es la guía. Ok, eso digamos que en tu iglesia, ¿verdad? Hay un gringo que está ahí, hay un gringo, hay un haitiano, hay un europeo, y si todo el mundo está hablando de la palabra, entonces se van a salvar. No, tiene que arrepentirse y convertirse para poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Ok. Matthew, Arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados. no, por supuesto, pero ¿con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando cuando dijo eso? Con todo lo que todas las personas que se acercan a Cristo, si no se arrepienten, no pueden tener un acercamiento a Él. Tiene que arrepentirse y convertirse de su pecado para poder lavar su pecado. Ok, ahora vamos a leer la Biblia a ver qué dice. A ver si dice algo contrario a lo que usted dice, ¿verdad? Lees. San Mateo 15:24. Él respondió, dijo, Eso es Jesús hablando. Él respondiendo, eso fue lo que dijo. no soy enviando sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿es una nación separada o puede ser cualquier persona? Verdaderamente, cuando Él vino a la oveja perdida de Israel, pero Israel lo rechazó, Okay. no lo reconoció, y por causa de que ellos no lo aceptaron, nosotros como gentiles pudimos aceptarlo. Y todo el que dice la Biblia que todo el que se constituye hijo de Dios ya no es por la carne, sino por el espíritu. Ahora, dijo algo anteriormente, que los judíos no lo aceptaron, entonces él fue a los gentiles, ¿verdad? Exactamente. Fueron todos los gentiles que fueron todos los judíos que lo rechazaron. No todos lo rechazaron. Entonces, ¿por qué lo dice tan vagamente que los judíos lo rechazaron? Claro, porque por la autoridad principal, los sacerdotes, esa era la persona lo que debían hablarle a Israel. Y esa misma persona, los sacerdotes, y eran los responsables de hablar, y ellos fueron los que lo rechazaron a él. Entonces podemos decir que no todos los judíos rechazaron a Cristo, No. por lo cual cuando él fue a los gentiles, ¿fueron a las demás naciones o solamente a un pueblo que habían perdido su nombre y que se llamaban gentiles por su situación? Dice que no. Los israelitas tenían un pueblo aparte, tenían un solo Dios, son un pueblo exactamente, y Dios verdaderamente ese era el pueblo de Dios. Pero por causa de que ellos no lo recibieron, nosotros tuvimos acceso a la salvación por medio Cuando de tú dices ellos. nosotros, te refieres a los gentiles. A los gentiles, Ok, exactamente. vamos a leer. San Juan 8:31. Dios entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, enseñando que, como dijo anteriormente, no todos los judíos lo rechazaron. No todos. Fueron los sacerdotes, fueron los fariseos y los escribientes. Entonces, Matthew 4, verse 15, porque sabías, no sé si lo sabía, pero sabía que
¿Tú crees en alguna parte de la Biblia donde Israel no se llamaba por ese nombre y se llamaba por otro nombre? Sí. ¿O cuáles fueron? Dame algunos ejemplos de esos otros nombres por los cuales Israel se había llamado. Verdaderamente Israel era un hombre. Y Empezó por un medio nombre. de esa tribu él se llamaba Jacob. Yeah. Y luego, Tuvo 12 y exactamente, luego de que Dios verdaderamente le cambia el nombre y le pone, ya no te llamará Jacob, sino te llamará Israel. Okay. Y por medio de él, el pueblo continúa el linaje de él, por medio de él. Él Ahora. es el patriarca. Ahora. Vinieron un barco como que entraron aquí y que tu hijo dio asilo a esa gente. Pero el problema es que usted hace referencia a los tal llamados judíos. ¿Por qué? Porque no todo el que se llama judío hoy en día es judío de lo que se refiere la Biblia. Así como cuando la Biblia dice gentiles, no se refiere, todas las veces no se refiere a todas las naciones. En alguna parte se refiere a Israel. Así como nosotros hoy en día, por ejemplo, la manera que nuestra gente está viviendo hoy en día, viven como gentiles, pero son israelitas. Así es. ¿Entiendes? Ese es el problema. Ahora a Revelación 2 y 9. Porque debes entender, así como Cristo llamó a Zebulón y a Neftali Galileo de gentiles. Galileo de gentiles. Porque la manera que vivían era conforme a las demás naciones. No vivían conforme a las leyes de sus padres. ¿Entiendes? Lees. El Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Ese es Cristo hablando con las iglesias. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Acuérdate, está hablando con Israel, ¿verdad? Con los judíos. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Significa qué? Que los judíos están actualmente está pasando tribulación. Si le pregunto, la manera que están viviendo los tales llamados judíos ahora mismo, ¿viven en tribulación? No viven en tribulación, ¿verdad? Porque ellos tienen cosas, ellos tienen militares que los protegen. Son dueños del mundo. Son dueños del mundo. Ellos dominan el gobierno de los Estados Unidos de América. Yeah. Esos son ellos. Lee. Y tu pobreza. Dice, y también conozco tu qué? Tu pobreza. Esa gente. Apocalipsis. Eso es el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dice, yo conozco tu pobreza. La pregunta sería, Cristo está hablando con los judíos. Dice que yo conozco la pobreza de los judíos. Hoy en día, los tal llamados judíos que tú te refieres que cuando llegaron en tiempo de Trujillo y todo eso, ellos son pobres. ¿Sí o no? Son pobres en espíritu. ¿Cómo son pobres en espíritu si ellos dicen ser la gente de la Biblia? Ellos dicen ser la gente de la Biblia, ¿sí o no? Entonces no son pobres en espíritu tampoco. ¿Tú sabes quién? En esa escritura uno tiene que tener bien para dar un contexto. Yo sé. La Biblia, Dios Jesús le está hablando A las 7 iglesias y él está advirtiendo. ¿Por qué? Porque desde ese entonces había alguien haciéndose pasar por judíos que no era. Y todavía la raza de esa gente desde aquel tiempo todavía está aquí hoy en día. Y ellos son los tan llamados judíos. Ese es el problema. Pero espérate. Pero tú eres rico. Dice Cristo, pero los judíos sí son ricos. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia, toda la promesa, el reino del cielo y todo, les pertenece ¿a quién? A los hijos de Israel. Ya nosotros somos parte también de eso. ¿Por qué tú sigues diciendo nosotros si tú eres la gente de Israel? Así es. Tú no puedes, porque cuando tú dices nosotros, tú te hace pasar como no pertenecías, pero ahora perteneces. Sí. Pero el Por problema es medio que de la sangre de Cristo, yo entiendo, pero siempre perteneciste. Aunque no lo sabías, siempre perteneciste. ¿Por qué? Porque, imagínate, ¿verdad? Porque tú te olvidas tu identidad. Digamos que se te borra la memoria ahora mismo, ¿verdad? Mañana, si alguien te dice, tú naciste en Haití, ¿tú sigues siendo dominicana o ahora eres haitiano? Porque se te olvidó la memoria. Pero dice la Biblia que ahora mismo los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu de verdad, porque la mujer ¿En espíritu y en qué? en verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad, ¿qué es la? Dame un versículo.
La verdad es Cristo. Bueno, te damos. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Exactamente. No, ¿qué es? Eso le estoy preguntando. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Cómo así? Dime, ok, ¿cómo tú le explicas a un niño que Cristo es la verdad? Por medio de su palabra. ¿Cómo? Por medio de su escritura. Mira, te voy a ayudar. Lee eso. 142. Dice la 119, Biblia 142. en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice De Juan tal manera que Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito, que cualquiera creyera en Él fuera salvo, ¿verdad? Cuando dice cualquiera. Ahora, Todo el que cree en él yo sea sé, salvo. si le digo a usted que lo mantenga en el contexto del capítulo, ¿quiénes están hablando en ese capítulo? De Cristo. No, Cristo y quién. En el capítulo. En ese capítulo, porque dijo Juan 3:16, ¿verdad? Del 1 al 15, ¿quiénes están hablando? Bueno, en realidad del 1 al 15 está hablando él. ¿Quién? Era un principal. Un principal. Adivina que eran dos judíos hablando de la historia de su pueblo. Sí, pero era alguien que verdaderamente no sabía lo que se le decía. No, sí sabía, porque Juan 3:16, porque adivina que ese capítulo, ¿verdad? Eran dos Nicodemos. Era Nicodemo, un judío hablando con Cristo, otro judío de la Pero no entendía, Nicodemo no tenía entendimiento. aunque no entendía, él sigue siendo judío y ellos están hablando de la historia de su gente. Pero él no sabía lo que Dios le hacía, porque tú puedes hablar de lo que tú sabes, pero tú no puedes hablar de lo que tú no sabes. Mira eso. Lo que tú le decías. San Juan 13:1. Habrá un hombre de los fariseos De los fariseos, ¿verdad? que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un fariseo o era un judío, ¿verdad? Ahora, vamos al verso 14, porque dijo 3:16, ¿verdad? Vamos a mantenerlo en contexto todavía. Verso 14. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pregunta para usted, hermana. ¿Quién estaba en el desierto con Moisés? Bueno, el ángel de Jehová estaba en el mismo Jesús estaba, porque Jesús Estoy es de Dios él acuerdo. mismo. Ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, le voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuál pueblo estaba en el desierto con Moisés? El pueblo de Israel. ¿El pueblo de quién? De Israel. Ok, léelo de nuevo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así de tal manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Para el pueblo de quién? ¿Para el cuál pueblo? ¿Para cuál pueblo? Así como Moisés levantó la serpiente para el pueblo de Israel, lee. Así es, Así mismo, necesario que el Hijo del Hombre así mismo es necesario que el hijo, ¿quién es el hijo del hombre? Eso. Así mismo Cristo, lee, sea levantado se ha de levantarse. para que todo aquel que... Espera. Acuérdate, está hablando de qué pueblo? De Israel. De Israel. Ahora dice que así mismo que Jesucristo se va a levantar para todo. ¿Todo qué pueblo? Cuando dijo se va a levantar para todos de todo el mundo o todos para ese pueblo. Así mismo levantar, pero ahora para el pueblo de Israel. Oh, para el pueblo de Israel. Lee. para que todo Para que todo el del pueblo de Israel que en él cree que en él cree, no se pierda, para que no se pierdan. mas tenga vida eterna. Entonces dice, para que todo el pueblo de Israel que crea en él, porque sabemos que no todo creyó. Entonces, para todo el que crea, que va a tener vida eterna. ¿Cómo entonces, si está hablando todavía del pueblo de Israel, 2 versículos más tarde llegamos a todo el mundo? ¿Cómo llegó ahí? Lo que acontece fue que esa serpiente, Ajá. ¿por qué se levantó la serpiente? Lo dijo. La serpiente se levantó por causa de la murmuración, por causa de la maldad. Y esa serpiente
serpiente. Había una serpiente ardiendo que picaba al hombre y dice la Biblia que se levantó para todo el que mirara en ella. Podía ser Ok, sano. yeah, yo sé. Entonces, Pero ¿cuál Jesús, pueblo? ¿Para cuál pueblo? Para el pueblo de Israel, por la Ok. procuración. Y dice la Biblia que Jesús será levantado ¿Para quién? que el que mire en él, y para que el que mire en él sea sano y Yo sé. salvo. Entonces, Por la maldad del hombre. yo por la sé, maldad. no puede ser. Cuando tú dices el hombre, todavía te refieres al mundo entero. El Es mundo. sola. No, Es no dijo la eso. Dijo, de tal manera Moisés levantó la serpiente y para tu pueblo, el pueblo de Israel, así mismo Cristo fue levantado para tu pueblo, el pueblo de Israel. Yo en realidad, yo sé que nací aquí, pero sé que soy hijo no por carne ni por espíritu, porque dice la Biblia que lo que de la carne es, de lo que es la carne, carne es. Nosotros somos hechos voluntad de hombre, sino hijos de Dios. Dice la Biblia que el que sea hecho por la carne, carne es. Pero el que es hecho por el espíritu, espíritu es. Nosotros somos Entiendo hijos del eso. espíritu. No, espera. No. Somos fisicalmente hijos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres haitiano, también allá vino alguien que también que fue allá del pueblo de Israel. ¿Cómo Todo así? el mundo se propagó. Deuteronomy 4:27. Te voy a enseñar. Tú dijiste si llegó alguien. No, te voy a explicar de acuerdo a la Biblia cómo es que llegamos a ese Todos somos acuerdo. hermanos. Ya, ¿Viste todito? Todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Todo el pueblo de Israel o todo el mundo? Todos los que acercan a Cristo con su Cristo son vicentes salvados. ¿Todo el pueblo de Israel o todo el mundo? Todo el que acerca a Cristo. ¿Qué leímos anteriormente? En Juan 3, versículo 14, ¿qué leímos? ¿Para quién? Cuando dijo todo ¿de qué pueblo? Dígale, hermano, ¿todo de qué pueblo? Hermano, mire, yo digo, No. todo el que crea, ¿De sea qué hijo pueblo? de Dios, ¿De qué pueblo? hermano. ¿Qué leemos en Juan 3:15? ¿Todo de qué pueblo? ¿Cuál es el punto? El punto donde tú quieres llegar. El punto es que lo que te están enseñando en tu iglesia está mal. Porque Cristo solamente vino para morir para tu pueblo, el pueblo de Israel, y solamente para nosotros. Él no vino a morir para todo el mundo. Pero Dios dice que Él vino a morir por el mundo. ¿Dónde dice eso? Oh, Juan 3:16. Juan 3:16. Ok, ahora, no, espérate, hermano, una pregunta. Entonces me quieres decir que tú entiendes, entiendes el verso 16, pero no entiendes el verso 14. Claro que lo entiendo. ¿Qué dijo en el verso 14? Dímelo tú, para ver si yo lo entiendo. Ay, dímelo. De tal manera, Moisés levantó la serpiente para el pueblo. Asimismo, de tal manera, el Hijo del Hombre será levantado para que cualquiera creyera en él fuera salvo. ¿De quién está hablando? De todo el que cree. ¿De qué pueblo? Entonces tú me quieres No. ¿De qué pueblo? En el contexto de la escritura. Ok, entonces, ¿cómo llegamos a todo el mundo 2 versículos más tarde? Les. Galatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a sus hijos, nacidos de mujer, Nacido de una mujer. ¿De quién está hablando? Dios, cuando llegó el tiempo, ¿verdad? Cristo mandó a su hijo, nacido de una mujer. nacidos de mujer y nacidos bajo la ley. Dijo que Cristo fue nacido bajo la ley, ¿verdad? ¿Lee? Para que redimiese Para que Él pueda redimir. a los que estaban bajo la ley. Dijo que Cristo, cuando Él nació, era para redimir a los que estaban debajo de la ley. ¿Cuál pueblo estaba debajo de la ley? pueblo de Israel. Entonces, Cristo vino a redimir a cuál pueblo. Al pueblo de Israel. Porque vino a redimir. Entonces, no podemos decir que ama a todo el mundo si Cristo dijo que Él vino para redimir a tu pueblo, hermana. Es tu pueblo solamente. Dale luz. Todo el que O sea, crea. espera. Tú me quieres decir que Todo el que cree en Él. tú me quieres decir que tú te odias a ti misma tanto. Espera. ¿Ah? Porque, mira, imagínate, ¿verdad? La demás gente que tú quieres salvar, eso fue lo que lo hicieron. Eso fue lo que lo hicieron. Entonces, Ajá. yo te voy a decir algo. Dime una pregunta, hermano. Diga. Entonces, aquellas personas que no tienen a Cristo, Dios no murió por ellos.
¿Cómo así? A la que no ha aceptado a Cristo como su único suficiente Salvador. Ellos todavía tienen tiempo de arrepentirse. Por eso estamos aquí predicando. Pero, ¿a quién fue que Cristo vino a redimir? ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel, pero después que él murió por todo. Ahora bien, dice la Biblia que nadie se acerca a él si el Padre no lo trae a él. Okay. Y nadie viene al Padre si no es por él. Okay. Entonces yo diría que todo el que se acerca, todo el que tiene un corazón conmigo y humillado, Okay. y se acerca a Cristo y lo acepta como su único y suficiente Salvador, Entonces, alcanzará misericordia. le puedo hacer una pregunta. ¿La Biblia se contradice? No. Ok. Si en una parte dice que él vino solamente para los hijos de Israel, ¿tú crees que en otra parte va a decir? Si en una parte dice que solamente vino a morir para los hijos de Israel, ¿tú crees que en otra parte va a decir que vino para morir para todo el mundo? Entonces la Biblia se contradice. De acuerdo a lo que tú dices, la Biblia se contradice. Bueno, déjame decirte algo. Dígame, hermano. Yo ahora te voy a hacer una pregunta. Hágame la pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces tú me vas a decir a mí que el pueblo de Israel se trasladó aquí, a Haití, a África, a toda parte del mundo, y por eso nosotros nos acercamos a Cristo ahora. No, vamos a leer eso. Deuteronomio 4:27. Y Jehová os esparcirá ¿Me escucha, hermano? entre los que Solo pegue. y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis reyes pocos en número entre las naciones. Dice que Jehová iba a esparcir a su pueblo en toda la tierra. Por lo cual razón Cristo mandó a sus discípulos a predicarle a su pueblo que está dentro de esas naciones que fueron esparcidas desde cuando Moisés profetizó. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo sabemos que hoy día somos los israelitas? Porque todo lo que está escrito en la Biblia nos pertenece a nosotros. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.